a grabar, vamos a comenzar con la clase. Chicos, a lo largo de esta unidad hemos visto principalmente gran parte de la Edad Media. Todo comienza con la caída de este Imperio Romano, ¿cierto? Esta caída del Imperio Romano de Occidente, el Romano de Oriente se mantiene cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pero pasa a llamarse el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. Por su parte, este Imperio Romano de Occidente, que cae a mano de la invasión de los pueblos germánicos, pasa a tener diferentes colonias alrededor de toda esta parte de Europa. Tenemos que recordar que los pueblos germánicos eran bastantes, ¿se acuerdan? Estaban los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los teutones, etcétera. Habían muchos, ¿cierto? Entonces, estos pueblos, al ser muchos, combatían entre ellos constantemente. Además, cabe destacar que en esta misma época comienza a expandirse el Islam como religión. Esta religión que nace en Medio Oriente, que se propaga por el norte de África y llega desde el norte de África a Europa. Esta expansión del Islam, esta expansión musulmana, es detenida cuando comienza la plena Edad Media, de la mano del Imperio Franco, de la mano de Pipino el Breve, y su hijo Carlomagno, los cuales adoptan la religión cristiana, ¿cierto? Adoptan las morales greco-romanas y judeo-cristianas y las implementan a su propia religión germana. Entonces, adoptan el cristianismo, ¿cierto?, con la misión de detener el Islam. Si, por ejemplo, imaginando en una historia que no existió, si Carlomagno no hubiera existido, si los francos no hubieran detenido la invasión del Islam, Europa se hubiera vuelto totalmente musulmana. Y probablemente yo estaría dando la... No, no, esto va a ser muy prejuicioso, estoy leseando, pero yo estaría dando la clase así probablemente si hubiéramos sido conquistados por los musulmanes. Y Martín también estaría así, de esa forma. ¿Por qué? Pero eso, Las bombas. no. Yo sabía que ¿Por iba, qué? ¿Con la cara tapada? porque, por ejemplo, las mujeres de la religión musulmana, recuerden que están tapadas con un velo, que solamente se le ven los ojos y usan una Eso no túnica. leí, ¿no? ¿Se Parecen una acuerdan? Sí, vamos a salchicha. hablar ¿Por qué? tabú. Y Ahora sí, hablaríamos, profe. Ahora sí, profe. ahora sí, Pero, mister, exacto. ¿a qué vendría Auditorio. esa que las tapan todas, nada más le dejan los ojos afuera? Sabéis que yo también me lo he preguntado, Porque, Alexa, pero es algo netamente cultural. Es algo Sí. que... Mister, es porque allá creen que a las mujeres solo la pueden ver sus esposos o sus padres, o si acaso Claro, sus tíos. o Cuando su están exacto. casadas pareja. pueden mostrar su cara. Sí, No y puede que mostrar mostrar, ni su pelo que porque su mostrar pelo es como... piernas, carne, todas esas cosas se Es algo volvería sagrado. un No delito. es algo sexual para los... Exacto. Yo lo encuentro bastante machista, la verdad, esa visión del Exacto. mundo. Es como, Yo literalmente, también. Y tiene es como, uno solo tiene como 7 esposos. es como la excusa de la religión. Pero bueno, eso no nos pasó, ¿cierto? Carlomagno evitó la expansión musulmana, ¿cierto? De la mano del cristianismo y la adoptó, ¿cierto? Empezó a enseñar el latín. Tenemos que recordar que Carlomagno hablaba una lengua sajona. Todos estos pueblos bárbaros, perdón, todos estos pueblos germánicos vienen de las lenguas sajonas, que es el norte de Europa. Entonces, en esta parte, este periodo de Carlomagno en el cual empieza a unificar a toda esta parte de Europa, se le va a llamar Alta Edad Media. Es lo que nosotros conocemos como la Alta Edad Media, que va a durar más o menos hasta el siglo XII, siglo XI. De ahí va a comenzar la Baja Edad Media. Pero ¿se acuerdan que nosotros diferenciamos, y eso es lo que me interesa en este momento, que ustedes diferencien la Alta de la Baja Edad Media? En la Alta Edad Media está Carlomagno, y tenemos que recordar que la gente en la Alta Edad Media deja de vivir en las ciudades por miedo a ser conquistado por los pueblos bárbaros. Vamos, que vivir en una ciudad en la Alta Edad Media era sinónimo de morir muy joven porque iban a ser constantemente saqueadas. Estaba la gente constantemente en guerra, entonces la gente, por miedo a esto, se dirige a los campos, a las comunas más rurales, donde las cuales los señores feudales van a tener el poder porque van a ser los dueños de las tierras, que van a trabajar los vasallos, y también el señor feudal va a tener el dinero y el capital para poder contratar ejércitos que permitan defender a las ciudades amuralladas. ¿Se acuerdan que vimos unos castillos la semana pasada, cierto? Que así eran las ciudades en la alta Edad Media. No eran Principalmente ciudades, sino que se iban a vivir al campo. iban a vivir A al que se le campo, exacto. ¿no? Sí, y el señor feudal era el que tenía el control dentro de este sistema, por eso se le llama feudalismo, y el señor feudal también tenía un ejército privado, ¿cierto?, que era para defender de invasiones bárbaras.
Tenemos que recordar que el Islam estaba conquistando territorios por el norte de África. En el norte de Europa también estaban los pueblos bárbaros que no habían sido adoptados al cristianismo. Algunos pueblos vikingos, etcétera, también estaban tratando de conquistar esta parte de Europa. Y de la zona de Asia también teníamos a los mongoles y también a los hunos, estos pueblos que eran nómades, que literalmente su misión era ir de territorio en territorio saqueando las ciudades. Entonces, en la alta Edad Media no era muy bueno vivir en las ciudades, por eso la gente se fue a los campos. Pero en la Baja Edad Media, con el comienzo de la Baja Edad Media, se vuelve a las ciudades. Comienza el retorno a las ciudades. Y con este retorno a las ciudades, la gente se empieza a reactivar el comercio. Tenemos que recordar que en la Alta Edad Media la gente comía lo que literalmente sembraba y cosechaba lo que se comían y no producían ¿De dónde excedentes. viene su nombre? De la Eh, Edad Media. se le denomina Edad Media porque historiadores alemanes, no, perdón, se le denomina Edad Media porque las personas que vivieron la edad que sigue, que es el Renacimiento, consideraban que en la Edad Media no ocurrieron acontecimientos muy importantes dignos de ser mencionados. Pero esta visión es bastante errónea y corresponde literalmente a ese egocentrismo que tenía la gente que vivió en el Renacimiento. Porque en el Renacimiento se supone que se vuelve a reencantar con las artes grecorromanas, en el Renacimiento nace la Mona Lisa, en el Renacimiento nace Miguel Ángel. El Alta Edad Media y el Baja Edad Media. O sea, ¿de dónde vienen sus nombres? Mister, Esa era la pregunta, perdón. Sí, espera un momento, Isidora, le respondo a Alexa primero. La Alta Edad Media, eso sí fue un término acuñado por historiadores alemanes que le pusieron Alta Edad Media porque era la edad, es que la traducción del alemán decía que era Alta y Baja Edad Media, pero los alemanes entendían Alta como el periodo más antiguo, el periodo más tardío, el que está más lejano a nuestra era. Y Baja Edad Media hace referencia al periodo que está más cerca de nosotros, el periodo en años que está más cerca, valga la redundancia. Pero tiene que ver con eso, nada más que con una traducción Pensé del que era alemán más por de que se riqueza. hizo de forma literal. ¿Sí? No tiene nada más que ver con eso. Ahora sí, Isidora, cuénteme, ¿cuál es su duda? ¿Qué hubiera pasado si Carlomagno no hubiera existido? Si Carlomagno no hubiera existido, probablemente hubiéramos sido conquistados por los musulmanes y probablemente estaríamos adoptando la religión musulmana. Es lo más probable. Tirando O, bombas. puede, o pueda pasar también que hubiera ¿Otro Carlomagno? habido otra persona con la misma, sí, con los Claro, ideales de Carlomagno y claro. quisiera lo mismo sin ser él. Sin ser él, probablemente sí también, porque la religión cristiana no se hubiera dejado conquistar tan fácil por los musulmanes. Literalmente eran dos religiones que tenía que extinguirse una a la otra si es que querían tener el dominio de esos territorios. Principalmente de Italia, ¿cierto? Que era donde la cuna, donde nace este cristianismo en Roma, principalmente, ¿cierto? Pero no ocurrió así, ¿cierto? Carlomagno existió, Carlomagno fue el que empezó a propagar esta lengua universal y también empezó a enseñar latín. Como les digo, Carlomagno no sabía leer ni escribir, ni tampoco hablaba latín, pero él consideraba y era ferviente creyente de que el latín y que la religión cristiana iba a salvar el mundo, o algo así. Pero dentro de todo logró conservar un capital cultural que se unía a la tradición grecorromana, a la tradición germana y a la tradición judeocristiana. Eso también lo vimos, ¿cierto? Y es importante considerar. Entonces, chicos, en la Baja Edad Media se vuelve este retorno a las ciudades, ¿cierto? Y con este retorno principalmente a las ciudades, se vuelve a reactivar el comercio, ¿sí? Vuelve el comercio con todo, ¿cierto? Empiezan a haber nuevas rutas comerciales, el campo se vuelve a reactivar gracias a que había gente que le compraba sus excedentes, vuelve con todo la ciudad, podríamos decir, en la Baja Edad Media, y con esto también se abren las puertas para la fundación de los primeros estados modernos. Es decir, la gente que vivía en las ciudades se empezó a identificar no solamente con la religión cristiana, sino que se empezó a dar cuenta de que los francos se parecían mucho, de que tenían un acento parecido, y con esto vamos a fundar y vamos a tener un rey que va a ser Franco y que va a ser Francia posteriormente. Así lo mismo los españoles, así lo mismo los anglosajones, que van a ser los ingleses. El Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser Alemania posteriormente, perduró unos muchos más años, pero debido a que esa era la capital, de alguna manera, de las fundaciones de Carlomagno. Entonces, por eso va a durar un poco más. Pero después igual se va a convertir en un país. Entonces, todo esto comienza a surgir en la Baja Edad Media,
también de la mano de Carlomagno se empiezan a implementar las primeras universidades. Y con estas primeras universidades, la iglesia deja de tener el conocimiento guardado en los monasterios. Y gracias a eso, también la gente empieza a leer y escribir. O sea, la gente, en la Edad Media, chicos, el porcentaje de población que sabía leer y escribir era como el 2%, y el 98% de la población era analfabeta. Entonces, imagínense la ventaja comparativa que Los tenía que esta gente que sabían, sabía leer y los que escribir. sabían hablar y leer eran como los reyes y eso. Exactamente, era bastante restringido para esas familias, la aristocracia, que se le va a llamar posteriormente con las clases sociales. Pero sí, si tenía y si sabía leer y escribir era una ventaja comparativa gigante. No obstante, con la inversión del comercio, con el resurgimiento de las ciudades, mucha más gente también va a poder aprender a leer y escribir, y con esto el conocimiento también se va a expandir. Y después, con el surgimiento de las universidades, aunque las universidades van a seguir siendo muy restringidas para estos grupos, el conocimiento se empieza a desmonopolizar, ¿cierto? De alguna manera empieza a llegar a más gente. Y cuando se crea la imprenta, esta maquinita que le permitía, bueno, pero esto ocurre ya más adelante, ocurre siglo XVIII, no, siglo XVII, creo que es la invención de la imprenta, no me acuerdo, pero lo vamos a ver el próximo año. Cuando se crea la imprenta, ¿cierto? Que era como una impresora que podía que los textos se fueran mucho más fácil, porque tenemos que recordar que Profe, el anteriormente... computador tiró pantallazo azul. No se preocupe, Martín, no se preocupe, la clase está siendo grabada, así que si después quiere verla, no hay ningún problema. Ah, ¿De qué gracias. estaba, de qué estaba hablando yo? Se me fue la idea. Ah, que la imprenta De era como una impresora, imprenta. ¿sí? Y que permitía que los textos fueran mucho más fácil de propagación por toda la gente. Porque anteriormente, antes de que la imprenta existiera, los textos, ¿saben cómo se hacían? Se transcribían. Literalmente había un tipo escribiendo un texto con una letra muy bonita así, pero así se transfería el conocimiento antes de que existiera un tipo de impresora. Imagínense pasar años y años transcribiendo un texto. Era una tarea titánica que se le daba principalmente a los monjes, principalmente. Los monjes en los monasterios se dedicaban a que el conocimiento estuviera transcrito y fuera pasado de generación en generación. Porque si no, ¿cómo no iba a llegar el teorema de Pitágoras? ¿Cómo no iba a llegar el derecho romano? ¿Cómo nos iba a llegar el teorema de Tales? ¿Cómo no iban a llegar todo el conocimiento matemático que estaba en la antigua, ay, como de dónde surge el álgebra? Que se me olvida. Pero también surge en Medio ¿El Oriente, teorema qué es? el teorema de Pitágoras, que era griego, el teorema de Tales, ¿cómo nosotros sabemos que El nombre. escribió Homero y que escribió la Ilíada? Todas El esas nombre cosas que sería pasaron antiguamente eran transcritas por monjes, principalmente, gente en los monasterios, lo cual no era menor, ¿cierto? Era una tarea bastante titánica que se le agradece dentro de todo. Eh, pero bien, eso principalmente, chiquillos, me interesa igual que diferenciemos, vamos a hacer una actividad ahora en este momento. Denme un momento, por favor, amigos, por favor. Yo me voy acá, me voy acá, me voy acá, me voy acá, acá y acá. Ok. Share screen. Bien. Esta actividad. A ver, espérenme, tengo que insertar cuadro de texto acá. Y ahora esto yo lo corto y ahora sí. Bien. Entonces, para ir diferenciando ya de lleno y que me quede claro de que ustedes comprendieron la diferencia, en la Alta Edad Media el poder reside en los señores feudales, el poder político, ¿cierto? Estamos hablando de quién administra las cosas, ¿cierto? En la Alta Edad Media eran los señores feudales, ¿cierto? Estos señores que eran dueños de las tierras que trabajaban los vasallos. En la Baja Edad Pero, Media, mister, ¿cómo ¿sí? se distribuían los papeles? Como, o sea, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el que, un ejemplo, el que esté pendiente de la comida, tú eres el que va a estar así. Principalmente por tradición y por familias que tenían este poder, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que recordar que en la Edad Media los estratos sociales eran bastante estables. Es decir, que si tu familia, si tú nacías en una parte que eran campesinos, tú nunca ibas a poder ser monje, siempre ibas a ser campesino. Si tú nacías en una familia noble, tú siempre ibas a pertenecer a la nobleza.
Si tú nacías en una familia de reyes, siempre ibas a ser rey, ¿se entiende? Pero no había posibilidad de escalar socialmente en la Edad Media, ¿ok? Entonces, esto en la Baja Edad Media cambia ya, el poder deja de residir en los señores feudales, y el poder político, ¿en quién va a residir en la Baja Edad Media? Carlos. Ya en Carlomagno, ¿y Carlomagno qué era? Era como el rey, pasó a Era ser un rey. rey. Entonces, bien, el poder reside en los monarcas o reyes, Pero esta ¿cierto? guía, este Word de qué es o en dónde? ¿Qué? ¿Qué ¿Es pasó? parte de la actividad? Ese Word. No, no, lo estamos haciendo ahora en clase para que me quede claro que ustedes comprenden la diferencia entre la alta y la baja Edad Media. Simplemente eso. Bien, seguimos. Entonces, en la Alta Edad Media se basaba la economía en la actividad agrícola, ¿cierto? Literalmente era una economía bastante pobre porque solamente cosechaban lo que se iban a comer en el momento, no generaban excedentes. ¿Y la economía en qué se va a basar en la Baja Edad Media? Si sabemos que retornan a las ciudades, El comercio. el comercio, Comercio. exacto. Entonces, se basaba en el comercio, ¿cierto? En interactuar con las demás personas, ¿cierto? Tenemos que recordar que, por ejemplo, la sal en la Edad Media era literalmente un manjar de dioses, era algo que no estaba en todas las casas. Y Era un lujo. era un lujo bastante, bastante grande, y Pero se solamente puede se lo decir que se podía dar la encontraba en el familia. mar. No, pues si la sal se obtiene desde los salares, principalmente. Bueno, Sí, pues. Bien, seguimos. La población vivía en sectores rurales. Ya, en la sociedad, en la alta Edad Media, la gente vivía en el campo, ¿cierto? Vivía alejada de las ciudades. ¿Y a dónde va a vivir la sociedad en la Baja Edad Media? en la ciudad. En la ciudad, ¿cierto? Esto estaba bastante fácil, ¿cierto? La población vivía en las ciudades. Y vamos con la última. Si el poder en la alta Edad Media, perdón, se encontraba en los monasterios, ¿cierto? Esto más que nada por necesidad, porque tenemos que recordar que Carlomagno tenía que unificar de alguna forma a estos pueblos, por lo tanto él encontraba que la religión era la forma más fácil, y la verdad que sí, la religión es lo único que puede hacer que la gente esté de acuerdo de alguna forma. Entonces, por eso es que el conocimiento estaba en los monasterios, ¿cierto? Por eso es que el conocimiento se encontraba en la iglesia. Pero con el paso del tiempo, ¿cierto? Carlomagno se da cuenta que el conocimiento debe ser para todos y empieza a universalizar el conocimiento. ¿Y de la mano de qué invento se va a lograr esto, chicos? El ¿Universidad? por las universidades, correcto. Entonces, ahora, de ahora en adelante, el saber se adquiere en las universidades. Muy bien, chiquillos. Me parece que saben Mister, diferenciar. Ujú. una pregunta. Sí, Estamos hablando de Carlos Magno, ¿verdad? Pero, siempre. No. ¿Alejandro Magno es de la Alta Edad Media? ¿O no? No, Antonella. Nunca se les olvide. Alejandro Magno es de Roma, ¿ya? Alejandro Magno existió antes de Cristo. Pero porque tienen los mismos apellidos, o sea, Carlos Mano y Ah, no lo Alejandro Mano. sé, amiga, no lo ¿Son sé. antepasados? No lo creo. Yo creo que Carlo Magno era un Dios, poco, es acento argentino. era un poco egocéntrico el tipo, el pibe. Y dijo, ¿sabes qué? Yo me parezco a Alejandro Magno de la antigua Roma porque estoy tratando de universalizar el conocimiento, estoy tratando de expandir mi religión, estoy tratando de hacer lo mismo que hacía este pibe, así que Pero por si eso... es un hombre, Y se se puso el cambió, apellido. o Ujú. sea, se No, puso el pero ¿sabes apellido, qué? no es de sus Es que, padres. ¿sabes qué? No creo que Carlomagno se haya puesto Carlomagno. La Iglesia Católica, el Papa, tenemos que recordar que el Papa ya existía en esta época, probablemente el Papa le colocó Carlomagno. Y le colocó Carlomagno en honor a Alejandro Magno, porque estaban haciendo una misión que era bastante parecida, que era unificar a un pueblo. Pero ahí el nombre lo colocaba el Papa El o los Papa, padres del... no, el Papa te coronaba como rey como rey de un imperio, ¿sí? Ah, Sí. En el video que yo O pero les eso sea, mandé, solamente se hacía con los el reyes, o sea, Papa no con los era el único que plebeyos. escogía quién era el sí, rey. sí, el Papa era el único quien escogía el rey. O sea, él mandaba Y, más que los reyes, y ¿verdad? bueno, O sea,
No cristianismo. importa si los demás estaban De acuerdo, o sea, no. opuestos a él, a ese rey. No, importaba, porque la iglesia tenía mucho poder porque tenía muchos territorios. Entonces, de alguna manera, la iglesia controlaba gran parte de los monarcas. Pero esto con el tiempo también va a cambiar, ¿ah? También esto también hay que ir, de alguna manera, ¿cómo decirlo? De alguna manera ir encrucijándolo, porque los reyes tenían alto poder. ¿El nombre real de Alejandro Magno? Ujú. Sí. ¿Cómo, Javier? No escuché la pregunta. ¿Nombre real de Alejandro Magno? Ujú. No lo conozco, no me acuerdo de cuál era su nombre real, la verdad. Pero, sí, yo creo que probablemente a Carlos Magno lo coronó o sea, sé que a Carlos Magno lo coronó el Papa, Alejandro III de Macedonia. Alejandro III de Macedonia. Muchas gracias por eso. Sí, No lo pusieron Macedonia. en los comentarios en el chat. Ah, qué bueno, gracias porque alguien lo buscó, me parece perfecto. Entonces, pero chicos, olvídense de Alejandro Magno. Alejandro Magno existió en Roma, ¿ya? Eso ya lo Ese es vimos. otro tipo. O sea, Este estamos es ya otro hablando tipo. de... Estamos hablando de la ¿De Edad dónde? Media. De la Edad Media. Sí, estamos hablando, son como 1000 años de diferencia, ¿ya? Entonces, olvidémonos de Alejandro Magno, olvidémonos de ese error que cometí yo en vez de escribir Carlos Magno y sigamos adelante. Chiquillos, no vamos a alcanzar a trabajar con NERPOD en esta clase, pero para que tengan un preludio un poco de cómo van a ser las actividades de NERPOD, lo voy a mandar igual. Espérenme un momento. ¿Qué es eso? Es una aplicación en la cual yo puedo hacer preguntas y puedo ver cómo interactuar, cómo interactuar más Cuéntame otra didácticamente. vez. Es como Kahoot, Es como Kahoot, exacto. pero ponga el link en el muro. Sí, De ahora lo hecho, voy a poner. eso me suena, que no sé si fue que lo usamos acá o lo usamos en inglés o en otra clase, pero creo que sí. Creo que lo usamos Lo acá usamos, también. Yo lo llegamos a usé, usar una yo lo vez. usé con hartos cursos la otra vez. Sí, lo uso aquí para diferenciarlo de la cristianismo y la no sé qué cosa. El Sí. cristianismo, verdad, ya me acordé, sí. Entonces, con esto es lo que vamos a trabajar esta última parte de la unidad número 3. Voy a empezar a transmitir por mientras que ustedes... bueno, tienen que entrar con el link. Si están con el celular, tampoco se preocupen porque el celular también reconoce cuando estáis trabajando con NERPOD y con Zoom a la vez, entonces no hace ningún problema con eso, ¿ok? No puedo, Eh, no me hable, no me abre, dice que hay un error. ¿De verdad? Sí, pero ya es mi teléfono, no se preocupe, ya me pasó muchas veces. Isidora y Paula, Mister, ¿sí? yo me metí, pero me aparece solo una... Me aparece lo que le aparece a usted. Ahí está. Sí, po. Sí, si yo, por ejemplo, ahora ustedes que ya están dentro, podemos ver que entró Isidora, Jorge y Paula. Si yo voy cambiando las diapositivas, ustedes también deberían ir cambiando. ¿Sí? ¿Le aparece que van cambiando, cierto? Sí, mister. Ya, entonces estamos bien. Sí, Entonces, bueno, este PPT yo también ya la subí, el webquest está al final de este PPT. Y, bueno, los objetivos de aprendizaje principalmente son dos dentro de esta última parte de la unidad, que es analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, es decir, a partir de la Baja Edad Media, que es la última parte de la Edad Media, ¿cierto? Considerando el renacimiento de la vida urbana, ¿cierto? El retorno a las ciudades, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las famosas universidades, ¿cierto? Eh, Como dato, ya les dije cuáles eran las dos primeras. Bueno, las primeras universidades, chicos, surgen en China, principalmente, pero esto surge incluso mucho antes. Surgen. Ay, no sé quién está haciendo ruido. Ah, no, ahí sí, perdón. Las primeras universidades surgen en China, alrededor del 1000 antes de Cristo, pero debido a que la traba cultural que tenemos, ¿cierto? Para nosotros las primeras universidades surgen principalmente en el 1100, 1200. La Universidad de Bolonia en Italia o la Universidad de Oxford en Inglaterra surge en el 1300 por ahí, y tenían un tinte principalmente religioso, ¿cierto? Pero, como les digo, siempre creo que es interesante recalcar que las primeras universidades surgen en China, en 1000 antes de Cristo principalmente. Nos llevan años de ventaja cultural en ese aspecto. Bien, Por eso esos chinitos son volados para el estudio.
Claro, exacto. ¿Qué más dice? El 2. Entonces, y el objetivo número 2 es comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho y república. Bueno, estos conceptos principalmente surgieron en Grecia y Roma, así que ya tienen una tradición bastante larga que atraviesa incluso la Edad Media. Pero me interesa el concepto de municipio y gremio del mundo clásico y medieval, que estos sí surgen alrededor dentro del contexto de la Edad Media, ¿cierto? Tenemos que recordar que el municipio como tal es una identidad común, es una identidad local que busca incentivar tanto el comercio como la cultura dentro de un grupo determinado. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Maipú, nuestro municipio corresponde a la municipalidad de Maipú, ¿cierto? Y la municipalidad de Maipú se carga de reactivar o de activar el comercio dentro de la comuna, ¿cierto? Impulsar la comuna a nivel local. Y este principio, esta lógica de comunidad local, de municipio, surge en la Edad Media, ¿ok? Súper importante igual tenerlo en consideración. Bueno, aquí les dejé una frase de Carlomagno, ¿cierto? Es importantísimo, y para Carlomagno era importantísimo que el conocimiento fuera de generación en generación, ¿cierto? Universalizar el conocimiento, por eso creó las universidades, y por eso se manda estas dos grandes frases, ¿cierto? Que para él saber otro idioma es como poseer una segunda alma. Y a pesar de que el tipo era franco, hablaba una lengua sajona, ¿cierto? Igual intentó aprender latín y se interesó porque en todas las partes de su reinado se enseñara el latín, lo cual es bastante fuerte teniendo en consideración que él era un germano, no era un judeo cristiano. No es menor, creo yo, eso y mencionarlo. Fue bastante inteligente en ese aspecto porque supo aprovechar dicha oportunidad. Pero, por ejemplo, igual había gente que lo encontraba ridículo. Imagínense ustedes ser un germano, ¿cierto? Ser de un pueblo germano y escuchar una misa en latín. Por supuesto que no iban a entender nada y eso iba a causar conflicto, pero dentro de todo, Carlomagno igual logró mantener estable el territorio. Y la segunda frase es, la acción es mejor que el conocimiento, pero a fin de hacer lo correcto debemos saber lo que hacemos. ¿Se entiende, cierto? Es literalmente pensar antes de actuar. Pero es importante siempre actuar, ¿cierto? Nunca quedarse en lo teórico, porque si se quedan en lo teórico, chicos, les va a ir muy mal en la vida. Así que les advierto eso. Es importante ¿Cómo así en lo teórico? quedarse muchas veces en voy a hacer esto y no lo hago. Voy a hacer esto otro y no lo hago. No, si mañana hago la tarea. No, si No, mañana sí soy ayudo a yo. mi mamá. Ya, Lo hago y me da flojera. eso es un problema y hay que ir solucionándolo con el paso de tiempo. No tanto quedarse en lo teórico, sino que actuar. Hacer las cosas, chicos, es importantísimo, pero siempre hacerlas con la cabeza, ¿cierto? No como Martín que está saltando en bicicleta desde una rampa hecha a mano, ¿cierto? Tiene que tener cuidado con eso, Martín. Creo que no está Martín en este momento, así que no me sirvió la molestada. Pero bueno, chicos, vamos a trabajar con NERPOD. Ya entraron 9 a la aplicación, entonces, para que lo tengan claro, cómo va a ser el sistema. ¿Ya? Era más que nada para mostrárselos. Ahora le voy a sacar un pantallazo a la lista porque no alcanzo a pasarla. Control Shift S y para la foto el pantallazo. Ya, chiquillos, entonces